Hoy vamos a sumergirnos en un tema poderoso, los 7 símbolos del agua en la Biblia y lo que revelan de tu fe. El agua, ese elemento tan cotidiano y al mismo tiempo tan profundo, es usado por Dios para mostrarnos secretos espirituales que pueden transformar tu vida. Así que abre tu mente y tu corazón, porque lo que escucharás hoy puede marcar un antes y un después en tu caminar con Cristo. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades que inspiran, fortalecen y renuevan, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Revelaciones Sagradas, activar la campanita y ser parte de esta gran familia que crece cada día en fe y esperanza. Agua como limpieza y purificación. El agua siempre ha tenido un papel fundamental en la vida del ser humano. Sin agua no hay vida, sin agua no hay crecimiento, sin agua no hay frescura. Pero la palabra de Dios nos muestra que el agua no solo es vital para el cuerpo, sino que también tiene un profundo significado espiritual. El agua es símbolo de limpieza y purificación, una señal de que Dios quiere trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando el rey David clamaba en oración, reconoció su necesidad de ser limpiado. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 2, elevó un ruego desesperado: lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. David no pedía simplemente que se borrara una mancha, pedía ser lavado una y otra vez, como quien entiende que solo Dios puede purificar un corazón contaminado por la culpa. Esta petición no era ligera ni superficial. David sabía que podía lavarse las manos con agua natural, pero solo Dios podía lavar su alma con el agua de la gracia. Y es allí donde comienza el verdadero poder del agua espiritual. Nos recuerda que la fe auténtica reconoce la necesidad de una limpieza constante, no de una sola vez, sino de manera continua. Piensa por un momento en tu vida diaria. Cada día nos ensuciamos, cada día necesitamos agua para refrescarnos y mantenernos limpios. Así también ocurre en el mundo espiritual. Cada día estamos expuestos al polvo del pecado, a los pensamientos que no agradan a Dios, a las actitudes que nos alejan de su presencia. Por eso el alma pide a gritos un baño espiritual, un encuentro con la fuente de agua pura que es Cristo. El pueblo de Israel conocía bien este simbolismo. Los sacerdotes, antes de entrar al templo, tenían que lavarse en el lavacro de bronce, un recipiente lleno de agua que simbolizaba la necesidad de purificación antes de acercarse a lo sagrado. Nadie podía presentarse ante Dios con las manos sucias, porque el agua representaba esa limpieza que prepara al corazón para adorar. Jesús mismo tomó este símbolo y lo llevó a una dimensión más profunda. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos cómo el Maestro se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Pedro, confundido, le dijo que no permitiría que Jesús hiciera eso, pero el Señor respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El agua en las manos de Jesús no solo quitaba el polvo del camino, también mostraba la necesidad de una limpieza espiritual que viene de Él y no de nosotros. Qué impresionante es entender que nuestra fe no puede sostenerse en la autosuficiencia. No importa cuánto intentemos, siempre necesitaremos el agua que purifica. Porque solo Dios puede limpiar la mancha del pecado, solo Él puede lavar lo más oculto de nuestro corazón, aquello que nadie más conoce. El agua es símbolo de humildad. Quien reconoce que necesita ser lavado, admite que no puede limpiarse por sí mismo. Así como un niño viene a su madre cuando está lleno de lodo, confiado en que ella lo dejará limpio, así debemos venir nosotros a nuestro Padre Celestial, seguros de que su gracia es suficiente para purificarnos. Pero la limpieza espiritual no es solo un acto de un momento, sino un estilo de vida. La fe genuina busca la pureza, no como una carga pesada, sino como un gozo. Cuando has sido limpiado por Dios, tu alma lo sabe, tu corazón lo siente, y tu vida refleja esa frescura que el Espíritu produce en ti. El apóstol Pablo lo expresó cuando habló de la iglesia como una novia que debía presentarse limpia ante Cristo. Dijo que Cristo la santifica, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí el agua se convierte en una metáfora de la Escritura, que actúa como jabón divino, limpiando la mente, renovando el pensamiento, sacando el mal olor de la culpa y dejando un aroma de esperanza. Imagínate un río cristalino. Sus aguas bajan desde lo alto de las montañas, limpias, transparentes, sin contaminación. Así es la obra de Dios en el alma. Cuando te sumerges en su gracia, Él quita la turbiedad de la vergüenza, arrastra la suciedad del pasado y te deja resplandeciente, como oro refinado.
Quizás en algún momento de tu vida sentiste que las manchas de tu historia eran imborrables. Quizás pensaste que nadie podría borrar la suciedad del pecado. Pero el agua de Dios tiene poder. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, es el agua que limpia más profundamente que cualquier corriente terrenal. Y cuando Él te lava, quedas tan blanco como la nieve. Este símbolo nos enseña algo vital. La fe que no busca limpieza corre el riesgo de acostumbrarse a vivir sucia. Y un corazón que no se limpia, termina endureciéndose. Por eso, cada día es una oportunidad de ir a la fuente, de levantar la mirada y decir como David: lávame, Señor. La limpieza espiritual también es preparación para lo nuevo. ¿Quién de nosotros usaría un vaso sucio para beber agua fresca? Primero lo limpiamos, y luego lo llenamos. Así hace Dios con nosotros. Primero nos purifica, y luego nos llena de su Espíritu Santo. Solo un corazón limpio puede ser un vaso útil en las manos del Señor. Es por eso que Jesús prometió agua viva a la samaritana. Ella llegó con un cántaro buscando saciar su sed natural, pero Jesús le habló de un agua que limpiaría su interior, que calmaría la sed del alma y que se convertiría en una fuente inagotable. Esa mujer entendió que no necesitaba solo agua para su cántaro, sino agua para su corazón. La fe que busca limpieza no es una fe débil, es una fe valiente. Porque se necesita coraje para reconocer que fallamos, para admitir que hemos pecado, y para ponernos delante del Señor y pedirle: lávame. El orgullo no nos deja ver nuestras manchas, pero la humildad nos abre el camino hacia la purificación. Cada vez que el agua toca nuestra vida espiritual, se lleva consigo lo que sobra, lo que estorba, lo que ya no debe permanecer. Y en ese proceso descubrimos la libertad que hay en Cristo. No hay cadena que resista al poder de su limpieza. No hay pecado que sea más fuerte que su perdón. Hoy, el Señor te invita a acercarte al río de su gracia. No importa cuánto te hayas ensuciado en el camino, no importa cuántas caídas hayas tenido. El agua de Dios sigue fluyendo, sigue disponible, sigue ofreciendo purificación. Y lo único que pide de ti es un corazón que anhele ser limpio. La fe genuina no teme confesar, no teme reconocer, porque sabe que hay un Padre que limpia con amor. Y cuando recibes esa limpieza, sientes el gozo de una nueva oportunidad, el alivio de un peso que se va, y la frescura de un corazón renovado. El agua como limpieza y purificación es un recordatorio de que Dios quiere tenernos siempre listos, siempre preparados, siempre con un corazón sensible a su presencia. Agua como vida nueva. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo se ha desgastado, que las fuerzas ya no alcanzan, que el corazón necesita algo más que solo seguir respirando. Es en esos momentos cuando la palabra de Dios nos recuerda que el agua simboliza un nuevo comienzo, una vida renovada en Cristo. Jesús, en una noche de conversación íntima, le habló a un hombre llamado Nicodemo. Este era un maestro de la ley, un hombre conocedor de las Escrituras, pero que sentía un vacío en su interior. Y Jesús le declaró algo que hasta hoy sigue estremeciendo corazones: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquellas palabras, registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, son un llamado a experimentar algo más que una religión. No se trataba de un cambio superficial, ni de memorizar leyes, ni de cargar con tradiciones. Jesús hablaba de nacer de nuevo, de ser transformados desde lo más profundo del ser. El agua en este pasaje no es solo un elemento natural, es un símbolo de la vida que brota cuando Dios toca al corazón. Así como un bebé nace al mundo rodeado de aguas, de la misma manera el creyente nace a una nueva vida cuando el Espíritu de Dios lo envuelve con su gracia. Nacer de nuevo significa dejar atrás lo viejo, las cadenas del pecado, los errores del pasado, y abrazar un futuro marcado por la esperanza. Es como si el agua limpiara la pizarra de nuestra vida y el Señor comenzara a escribir una historia nueva. Piénsalo por un instante, ¿cuántos desearían poder empezar de cero? ¿Cuántos cargarían menos culpa si tuvieran la oportunidad de comenzar otra vez? Jesús nos muestra que en Él esa oportunidad existe, que el agua del nuevo nacimiento fluye para todo aquel que cree. Nicodemo no entendía cómo un hombre adulto podía volver a nacer. Se preguntaba si acaso tendría que entrar otra vez en el vientre de su madre. Pero Jesús le habló de algo mucho más profundo: nacer del agua y del Espíritu. No era un nacimiento físico, era un nacimiento espiritual. El agua aquí representa esa obra invisible de Dios que renueva al ser humano desde dentro.
El Espíritu Santo toma lo seco, lo árido, lo muerto, y lo convierte en un jardín floreciente. El agua del cielo hace reverdecer lo que antes parecía estéril. Por eso, cuando hablamos de fe, no hablamos de un simple esfuerzo humano, sino de una transformación divina. La fe verdadera no se queda en palabras bonitas, sino que experimenta un cambio radical. Es como cuando un desierto recibe lluvia por primera vez en años. De pronto, donde antes había polvo y sequedad, surge vida en abundancia. El agua como símbolo de vida nueva también se refleja en el bautismo. Al sumergirse en el agua, el creyente declara que su vida pasada queda atrás y que, al salir de ella, resucita a una vida nueva en Cristo. El agua no es mágica, pero sí es testigo del milagro interior que Dios realiza en el corazón. Cada gota de agua en el bautismo nos recuerda que fuimos lavados, que fuimos regenerados, que ya no somos los mismos. Es un acto de fe que marca un antes y un después, un renacer que solo el Espíritu puede producir. La vida nueva que el agua simboliza no significa ausencia de problemas, pero sí significa presencia de propósito. Porque cuando Cristo entra en tu vida, aunque la tormenta arrecie, sabes que tu alma tiene raíces en la fuente eterna de vida. El apóstol Pablo escribió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la promesa del agua de vida, transformar lo viejo en nuevo, lo roto en restaurado, lo perdido en hallado. El agua que Jesús ofrece no es como la de los pozos de este mundo, que sacian por un instante y luego se acaba. Es agua viva, que brota para vida eterna. Así se lo dijo a la mujer samaritana junto al pozo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa agua de vida nueva no se agota, porque viene de la fuente que es Cristo mismo. Él es el manantial que nunca se seca, la corriente que nunca deja de fluir, el río que nunca se detiene. Y cuando bebes de esa agua, tu vida deja de ser un desierto para convertirse en un oasis. Hay quienes sienten que su pasado es demasiado oscuro, que su historia está demasiado manchada. Pero déjame decirte algo, el agua de Dios no solo refresca, también renueva. Lo que el enemigo destruyó, el agua de vida puede restaurarlo. Así como un árbol seco puede volver a florecer cuando recibe la lluvia, así también tu corazón puede volver a soñar, a creer y a vivir en plenitud cuando recibes el agua del Espíritu. Porque la fe verdadera no se estanca, la fe fluye, la fe crece, la fe se multiplica. Hoy, la invitación de Dios es clara: deja que el agua de vida te envuelva, permite que el Espíritu Santo te dé un nuevo nacimiento. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa cuán lejos hayas estado, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Agua como vida nueva significa que no tienes que conformarte con lo viejo, que no tienes que resignarte al pasado. Hay un río que fluye desde el trono de Dios, un río que trae sanidad, restauración y esperanza. Y si abres tu corazón, esa agua puede cambiar tu historia para siempre. Agua como palabra de Dios. En toda la Escritura, el agua aparece como un símbolo poderoso, y uno de los más profundos es el que nos revela el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Allí, en el capítulo 5 versículo 26, declara que Cristo santifica a su iglesia, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué imagen tan maravillosa! La palabra de Dios es como un río cristalino que lava, que renueva y que fortalece. El agua que corre por un río arrastra la suciedad, purifica el ambiente y refresca la tierra. Asimismo, la palabra de Dios fluye hacia nuestro corazón, limpiando pensamientos que nos contaminan, quitando cargas de culpa, y renovando nuestra mente para pensar como piensa el Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, es como si sumergiéramos nuestra alma en un manantial de vida. Hay quienes cargan consigo recuerdos dolorosos, heridas del pasado y cadenas que parecen imposibles de romper. Pero cuando la palabra entra como agua viva. Ella lava la herida, quita la infección del resentimiento, y empieza a sanar con ternura aquello que estaba adolorido. La palabra nunca entra vacía, siempre produce limpieza y restauración. Imagínate un vaso lleno de polvo y tierra. Si lo pones bajo el chorro de agua y lo dejas allí, poco a poco la suciedad se va desprendiendo, hasta que el vaso queda transparente. Así sucede con nuestro corazón. Al exponernos día tras día a la palabra de Dios, el Espíritu va limpiando todo aquello que oscurecía nuestra vida. El agua también fortalece.
Un árbol junto a un río no teme al calor ni a la sequía porque sus raíces beben constantemente de esa fuente. El Salmo capítulo 1 versículo 3 dice que el hombre que medita en la ley de Jehová día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Notas el poder del agua? Así funciona la palabra en quienes la hacen parte de su vida. No es suficiente con mojarse un poco el rostro de vez en cuando. Un cristiano no puede conformarse con un sorbo ocasional de palabra. Necesitamos beber diariamente de este río celestial. La fe se marchita sin ella, pero con ella florece, crece y se fortalece para enfrentar cualquier tormenta. El agua también guía. En un desierto, encontrar agua significa encontrar el camino de regreso a la vida. De la misma manera, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué decisión tomar, la palabra de Dios se convierte en ese río que nos conduce hacia la dirección correcta. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Jesús mismo comparó la palabra con agua cuando dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué declaración más poderosa! La palabra de Cristo tiene un efecto purificador inmediato en quienes la reciben con fe. El agua de la palabra también revela la verdad. Cuando miras un río transparente, puedes ver lo que hay en el fondo. Asimismo, cuando te sumerges en la Escritura, ella te muestra la verdad de tu corazón, te revela lo oculto, y al mismo tiempo te muestra la verdad de quién es Dios y cómo Él desea que vivas. La palabra no es letra muerta, es agua viva. Y esa agua viva tiene el poder de saciar la sed más profunda del alma. Muchos buscan llenar su vacío con placeres temporales, con logros materiales o con reconocimiento humano, pero siempre vuelven a tener sed. Solo la palabra que viene de Dios sacia plenamente, porque brota desde la eternidad. Quiero que imagines cómo sería tu vida si cada día dejaras que la palabra te lavara. Al despertar, antes de salir de casa, si dejaras que una porción de la Escritura bañara tu mente, tus pensamientos serían diferentes, tus decisiones serían más sabias, y tu corazón tendría una paz que nada ni nadie podría robar. El enemigo conoce este secreto, por eso quiere mantenerte alejado del agua de la palabra. Quiere que vivas seco, confundido, débil, sin dirección. Pero cuando tú decides beber de este manantial todos los días, tu fe se convierte en un árbol robusto, en una roca firme, en un río que otros también pueden beber. El agua de la palabra no solo limpia y fortalece, también produce fruto. Un campo que recibe agua constantemente se convierte en tierra fértil, capaz de dar cosecha abundante. Asimismo, una vida regada por la palabra de Dios comienza a dar frutos de amor, paciencia, bondad, mansedumbre y fidelidad. Cada vez que eliges leer, meditar y vivir la palabra, permites que tu corazón sea irrigado por el Espíritu. Y ese riego celestial produce una fe vibrante, una vida abundante y un testimonio que impacta a quienes te rodean. El agua de la palabra también trae paz. Así como el sonido de un río calma el alma y tranquiliza los pensamientos, de la misma forma la Escritura apaga la ansiedad, calma las tormentas internas y trae reposo al corazón cansado. No olvides que la palabra de Dios es eterna, como un río que nunca se seca. Las modas cambian, las filosofías humanas se desgastan, pero la palabra permanece para siempre. Y mientras permanezca, seguirá siendo ese río puro que alimenta y transforma a todo aquel que cree. Jesús dijo que el que escucha sus palabras y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa casa no cayó porque estaba cimentada en lo eterno. La palabra no solo limpia, también establece fundamentos sólidos que ningún viento ni tormenta puede derribar. Hoy, Dios te invita a que no solo mojes tus pies en este río, sino que te sumerjas por completo en el agua de la palabra. Deja que te lave, que te refresque, que te fortalezca, que te guíe. Haz de la Biblia tu fuente diaria, y verás cómo tu vida empieza a reflejar la frescura del cielo. El agua como palabra de Dios es la clave para una fe viva. Cuando dejas que ella corra dentro de ti, no solo eres bendecido, sino que te conviertes en una fuente para otros. Porque lo que recibes, lo compartes, lo que bebes, lo derramas. Y así, la palabra sigue fluyendo, como un río eterno que nunca dejará de dar vida. Agua como Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, no usaba palabras complicadas,
Hablaba en un lenguaje que la gente podía entender. Y uno de los símbolos más hermosos que utilizó para describir al Espíritu Santo fue el agua. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 al 39, Jesús dijo: «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». ¡Qué poderosa promesa! ¡Qué imagen tan viva! Ríos que fluyen desde lo más profundo del corazón. El agua que corre es símbolo de vida. Donde hay un río, hay peces, hay árboles verdes, hay alimento y frescura. Donde llega el agua, la tierra reseca se convierte en un jardín. Así es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando Él entra, lo árido florece, lo muerto revive y lo vacío se llena de propósito. Jesús habló de ríos, no de gotas. El Espíritu Santo no viene para darte apenas un poco de consuelo, sino para inundar tu ser con una plenitud que no se puede contener. La fe auténtica no se limita a sentir algo en la superficie. La fe viva abre el corazón para que los ríos del Espíritu fluyan sin medida. Piensa en lo que hace un río cuando fluye con fuerza. No solo lleva vida, también arrastra lo que estorba, limpia el camino, abre cauces nuevos. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros. Rompe cadenas, arranca malos hábitos, arrastra el pecado y abre senderos donde antes no había salida. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional, es agua que brota desde dentro. Jesús dijo que esos ríos fluirían del interior, no de algo externo. No es una emoción pasajera, es una fuente constante que nace en el corazón del que cree. Y esa fuente nunca se agota, porque tiene su origen en el mismo trono de Dios. El agua del Espíritu Santo también transforma. Mira a Pedro, antes de ser lleno, negó al Maestro con miedo y debilidad. Pero cuando el Espíritu descendió sobre él en Pentecostés, su vida se volvió un río de valentía y poder. El agua viva lo transformó de un pescador temeroso en un predicador apasionado que sacudió multitudes. No hay nada que el Espíritu no pueda cambiar. Un corazón endurecido puede volverse tierno, una vida quebrada puede ser restaurada, un pasado oscuro puede ser iluminado. Cuando los ríos del Espíritu fluyen, todo cambia, porque Él es el agua de la vida que renueva lo que parecía perdido. El Espíritu Santo también da gozo. Así como un río refresca al caminante cansado, la presencia del Espíritu trae alegría al alma fatigada. El gozo del Espíritu no depende de las circunstancias, porque brota de lo eterno. Puedes estar en medio de pruebas, pero si tienes el agua viva dentro de ti, tu corazón canta aunque afuera haya tormenta. Ese gozo es acompañado de paz. Una paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está contigo. El agua del Espíritu calma la ansiedad, silencia el miedo y trae reposo en medio de la tempestad. Es como estar junto a un río sereno que corre en silencio, recordándote que todo está bajo control del Padre. El agua del Espíritu también da poder. No poder humano, sino poder celestial. Jesús dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y ese poder los capacitó para sanar enfermos, levantar caídos, liberar cautivos y predicar con autoridad. El río del Espíritu no solo refresca, también empodera. El Espíritu Santo no se queda encerrado, porque el agua que Él derrama siempre fluye hacia otros. Cuando estás lleno de Él, tu vida se convierte en bendición para quienes te rodean. Tus palabras se vuelven fuentes de ánimo, tus acciones transmiten esperanza, tu fe contagia a otros. Los ríos de agua viva no son para guardarlos, son para compartirlos. El profeta Ezequiel tuvo una visión de un río que salía del templo y que, a medida que avanzaba, iba sanando todo a su paso. A donde llegaban esas aguas, los peces abundaban y los árboles daban fruto. Ese río es figura del Espíritu Santo. Donde Él llega, hay vida, hay sanidad, hay abundancia. No es casualidad que en Pentecostés, cuando el Espíritu descendió, la iglesia naciera con fuerza. Fue como una represa que se rompió y dejó escapar un río imparable. 3,000 personas fueron transformadas en un solo día porque los discípulos estaban rebosando de agua viva. El Espíritu Santo es ese río que nunca se detiene. Puedes intentar contenerlo, pero siempre encontrarás salida. Porque cuando un corazón cree en Cristo, los ríos de agua viva empiezan a fluir, y no hay muro que pueda detenerlos. ¿Sientes que tu vida está seca? ¿Que tu fe se ha vuelto rutina? Hoy el Señor te dice, ven y bebe, deja que el Espíritu Santo fluya dentro de ti.
No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto permites que ese río corra en tu interior. El agua del Espíritu no es exclusiva para unos pocos. Jesús dijo, el que cree en mí. No dijo el más santo, ni el más perfecto, ni el que nunca falla. Dijo, el que cree. Eso significa que si crees, esta promesa también es para ti. Cada vez que oras, cada vez que adoras, cada vez que abres tu corazón, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de fluir más y más. Y cuando lo hace, tú lo sabes, porque la sequedad se va, las cargas se alivian, y una frescura del cielo invade tu ser. El agua del Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos, que Dios no nos dejó huérfanos, sino que nos envió al Consolador. Ese Consolador no viene en gotas, viene en ríos. Ríos que sanan, que transforman, que fortalecen, que dan vida abundante. Hoy, abre tu corazón como un cauce dispuesto a recibir. Deja que los ríos de agua viva corran desde tu interior. No pongas diques al Espíritu, no lo limites, no lo apagues. Permite que Él haga en ti lo que solo Él puede hacer. Y verás cómo tu vida, tu familia, tu entorno, comienzan a ser tocados por la frescura del cielo. El agua como Espíritu Santo es la mayor promesa de Jesús para todo aquel que cree. No vivas con sed cuando hay un río esperando por ti. Bebe, sumérgete, y deja que de tu interior fluyan los ríos de agua viva que saciarán tu vida y tocarán la vida de muchos más. Agua como salvación y refugio. Amados, cuando pensamos en el agua como símbolo de la salvación, nuestros corazones se llenan de esperanza. Porque el agua no solo refresca el cuerpo cansado, sino que representa aquella gracia de Dios que sacia el alma sedienta. El profeta Isaías declaró con gozo, sacaréis aguas de las fuentes de la salvación, y con esas palabras nos invita a beber de Cristo mismo, quien es el manantial que nunca se agota. Imagina por un momento un viajero en medio de un desierto interminable. El sol lo golpea, su garganta arde, y sus fuerzas parecen extinguirse. De pronto, delante de él aparece un oasis, cristalino, abundante, lleno de vida. Así es la salvación que Dios nos ofrece, un refugio en medio de nuestro desierto espiritual, un río vivo que nos renueva cuando sentimos que ya no podemos más. El agua de la salvación no es una ilusión ni un espejismo, es real y eterna. Jesús mismo se presentó a la mujer samaritana junto al pozo y le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¡Qué promesa tan poderosa! Porque no se trata de saciar la sed física, sino de llenar el vacío del corazón que solo el amor de Dios puede ocupar. La salvación es ese refugio donde el alma cansada encuentra descanso. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido que las tormentas de la vida quieren hundirlos? Quizás fueron problemas familiares, deudas, enfermedades o traiciones. Pero cuando corres a las fuentes de la salvación, descubres que Dios es un muro que te protege, un refugio que jamás se derrumba, un río de paz que calma la tormenta interior. El agua de la salvación también lava nuestras heridas. El pecado deja manchas en el corazón, cicatrices que el mundo no puede borrar. Pero cuando permitimos que esa agua divina fluya sobre nosotros, todo se transforma. Como declara el salmista, Él es quien rescata tu vida del hoyo y corona de favores y misericordias. Allí en esa fuente, tu pasado queda atrás y una nueva vida comienza. Muchos buscan refugio en lugares equivocados, algunos en riquezas, otros en adicciones, otros en relaciones que no llenan. Pero todos esos pozos están secos. Solo hay un manantial que brota para vida eterna, y es Cristo Jesús. Él no solo ofrece agua, Él mismo es la fuente. Al beber de Él, no solo encontramos perdón, sino propósito, dirección y una razón para vivir. ¿Sabes qué sucede cuando alguien bebe de esa agua? Se despierta una alegría que no depende de las circunstancias. Isaías lo expresó con estas palabras: con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Ese gozo es tan profundo que aún en medio del dolor se levanta un canto de esperanza, porque el alma sabe que ya no está perdida, sino segura en los brazos del Salvador. El agua como refugio nos habla también de protección. Piensa en Noé, aquel hombre que obedeció a Dios y entró en el arca. Las aguas del diluvio destruyeron al mundo, pero esas mismas aguas fueron las que elevaron el arca hacia un lugar seguro. Así es la salvación, lo que parecía juicio, se convierte en refugio para quienes han confiado en la palabra de Dios. Y no olvidemos al pueblo de Israel,
sediento en el desierto, clamando por agua. Dios les dio de beber de la roca, y el apóstol Pablo nos dice que esa roca era Cristo. El agua que brotó en medio de la nada fue su refugio, su sustento, su vida. Esa misma roca está disponible hoy para ti, para saciar tu sed y mostrarte que Dios nunca abandona a los suyos. Cada vez que bebemos de esa agua espiritual, algo en nuestro interior se fortalece. La salvación no es un evento de un solo día, es un río que fluye constantemente, recordándonos que somos sostenidos, que somos amados y que tenemos un refugio eterno. Cuando las aguas del temor te rodeen, recuerda que hay un río de salvación que no se detiene. Cuando la soledad golpee tu puerta, escucha el murmullo de esa fuente que te dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando la culpa quiera ahogarte, deja que esas aguas limpien tu corazón y te devuelvan la paz. El agua de la salvación no solo nos bendice a nosotros, sino que fluye a través de nuestra vida para alcanzar a otros. Quien ha probado esa agua, no puede quedarse callado. Como la mujer samaritana, que después de beber del agua viva, corrió a su pueblo y les dijo, venid, ved al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Una vida transformada por esa fuente se convierte en testimonio para el mundo. Y qué hermoso es saber que este refugio no es temporal, sino eterno. Jesús prometió que el que cree en él tiene vida eterna. Esa vida no comienza después de la muerte, comienza aquí y ahora. Cada gota de ese río espiritual nos recuerda que el cielo ya está fluyendo en nosotros. La salvación también nos invita a permanecer cerca de la fuente. Porque ¿de qué sirve beber una sola vez y después alejarse? La fe genuina busca diariamente esa agua, se arrodilla cada mañana para beber de la presencia de Dios y se fortalece en su palabra. Un cristiano que bebe constantemente de esta fuente se convierte en un árbol junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Hoy quiero invitarte a reconocer si tu corazón tiene sed. Quizás te has sentido vacío, cansado o perdido. Hoy es el día para acercarte a la fuente. No necesitas dinero, no necesitas méritos, porque la invitación es clara. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Qué amor tan grande el de nuestro Dios! Ese agua también se convierte en canto. El mismo capítulo 12 de Isaías dice, cantaréis alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas grandiosas. Cuando entiendes que has sido rescatado, que tu vida tiene un refugio, que tus pecados han sido perdonados, no puedes evitar levantar tu voz en adoración y gratitud. El agua como salvación y refugio nos recuerda que no importa cuán fuerte sea la sequía en el mundo, en Dios siempre habrá abundancia. No importa cuán grande sea tu culpa, en Cristo siempre habrá perdón. No importa cuán grande sea tu tormenta, en Él siempre habrá calma. Por eso, hoy te pregunto, ¿has bebido de esa fuente? ¿Has corrido hacia ese refugio? No te quedes en el desierto, no te conformes con los pozos vacíos de este mundo. El agua de vida está fluyendo ahora mismo, y te espera con los brazos abiertos. Que tu fe se afirme en este manantial eterno. Que tu corazón encuentre paz en ese refugio seguro. Y que de tus labios brote un cántico nuevo. Con gozo sacaré aguas de las fuentes de la salvación, porque mi Dios me ha dado vida, me ha dado refugio y me ha dado esperanza eterna. Agua como prueba de fe. Imagínate estar frente a un mar inmenso, con las olas golpeando fuerte y el sonido del viento retumbando en tus oídos. Atrás, un ejército que te persigue, y delante, solo agua profunda. No hay barcos, no hay puentes, no hay escapatoria. Eso fue lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, cuando llegaron al Mar Rojo. El libro del Éxodo, capítulo 14, nos cuenta que el pueblo clamaba con miedo, pero Dios ya tenía un plan. El agua se levantaba como un obstáculo imposible de atravesar, pero para Dios no hay imposibles. El Señor le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar, y al hacerlo, las aguas se abrieron. Millones de personas cruzaron por tierra seca. Ese momento no solo fue un milagro, fue una prueba de fe. El agua que parecía su final se convirtió en el escenario de su victoria. ¿Has estado alguna vez en un momento así? Donde el problema es tan grande que parece un mar inmenso frente a ti. Quizá es una enfermedad, una crisis familiar, una deuda o un sueño que parece inalcanzable. El agua delante de ti grita, no hay salida. Pero Dios dice, confía, porque yo abriré camino en lo imposible.
La fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando no ves solución y aún así decides avanzar. El cruce del Mar Rojo nos enseña que el agua no fue un obstáculo permanente, sino una oportunidad para que el pueblo confiara en que Dios peleaba por ellos. Más adelante, otro evento nos muestra la misma enseñanza, el cruce del río Jordán. En el libro de Josué, capítulo 3, el pueblo estaba listo para entrar a la tierra prometida. El Jordán estaba crecido, desbordando por todas partes. Humanamente, era imposible cruzar. Pero Dios les dio una instrucción, que los sacerdotes llevaran el arca del pacto y entraran al agua. ¿Y qué sucedió? Cuando sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, y el pueblo pudo cruzar en seco. ¿Te das cuenta? No se abrió antes, sino cuando pusieron el pie en el agua. Así es la fe, dar el paso aunque no veas todavía el milagro. El agua, tanto en el Mar Rojo como en el Jordán, representa esas pruebas donde Dios te desafía a creer más allá de lo lógico. Tal vez hoy estás frente a tu propio mar o río que parece imposible de cruzar. Pero quiero recordarte algo, tu Dios es el mismo que abrió las aguas ayer, y sigue abriendo caminos hoy. La fe se fortalece cuando decides confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Es como caminar con los ojos cerrados, pero confiando en que la mano de tu Padre Celestial te guía con seguridad. No necesitas ver el puente, necesitas confiar en quien es el constructor de milagros. El agua también prueba tu corazón. El pueblo de Israel muchas veces dudó, se quejó y temió, pero Dios seguía mostrando su poder. A veces el Señor permite que las aguas se levanten para purificar tu fe, para que aprendas a descansar en Él y no en tus propias fuerzas. Cuando enfrentas pruebas de fe, recuerda que no estás solo. El Espíritu de Dios camina contigo. Él no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Cada río y cada mar en tu vida es un recordatorio de que el poder de Dios es mayor que cualquier imposibilidad. El agua puede parecer un límite, pero para Dios es un escenario para su gloria. ¿Qué habría pasado si el pueblo de Israel hubiera retrocedido? Nunca habrían visto el mar abierto. ¿Qué habría pasado si Josué y los sacerdotes hubieran esperado a que el río bajara solo? Nunca habrían visto el milagro de un río detenido. Lo mismo pasa contigo. Si retrocedes en la prueba, nunca verás el poder de Dios manifestado. Pero si decides confiar y dar ese paso, aunque tiemble tu corazón, verás a tu Dios abrir las aguas delante de ti. El agua también representa la transición. El pueblo no solo cruzaba mares y ríos, cruzaba hacia un nuevo tiempo, hacia la libertad, hacia la promesa. Quizá tu prueba de fe no es un castigo, sino una puerta hacia algo mayor que Dios tiene para ti. Cuando sientas que el agua te rodea, recuerda que las pruebas son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. El mar se cerró después de que el pueblo cruzó, y los enemigos que los perseguían quedaron destruidos. Eso significa que la prueba que hoy enfrentas no solo será vencida, sino que servirá para derrotar lo que te quiere detener. El agua prueba tu fe porque te obliga a mirar hacia arriba, no hacia los lados. Si miras el mar, te asustas, si miras el Jordán, dudas. Pero si miras al cielo, encuentras paz. Y esa paz te da fuerzas para seguir avanzando. Tal vez estás al borde de tu propia orilla. El miedo quiere frenarte, pero el Espíritu Santo te dice, no temas, da el paso, porque yo estaré contigo. Dios no siempre quita el agua, pero siempre abre camino. La fe probada es una fe fuerte. Cada vez que confías en Dios en medio de una prueba, tu fe crece, tu carácter se fortalece y tu relación con Dios se profundiza. El agua ya no se convierte en un enemigo, sino en un testigo de la gloria de Dios en tu vida. No subestimes el poder de un paso de fe. Moisés extendió su mano, Josué puso un pie en el río, y tú también tienes que dar ese paso. El milagro no está en tus fuerzas, está en tu obediencia. El agua como prueba de fe nos recuerda que los imposibles son el terreno favorito de Dios. Si hoy enfrentas un mar o un río que parece infranqueable, recuerda, Dios abre caminos en medio de las aguas, y su poder no cambia. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo y detuvo el Jordán está contigo, y quiere mostrar su gloria en tu vida. Solo necesitas confiar y caminar hacia adelante, porque tus aguas se abrirán en el nombre del Señor. Agua como vida eterna. El Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, nos muestra una de las visiones más gloriosas de toda la Escritura,
un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Este pasaje no es solo poesía celestial, es una promesa real de lo que espera a quienes permanecen firmes en la fe. El agua aquí es mucho más que un símbolo, es la garantía de una vida eterna que fluye directamente del corazón mismo de Dios. Imagínate por un momento ese río. No es un río contaminado por la maldad del mundo, ni limitado por sequías o estaciones. Es un río eterno, cristalino, inagotable, que refleja la pureza de la presencia de Dios. Cada gota de esa agua simboliza plenitud, paz y descanso eterno para el alma. Quien bebe de ese río nunca más tendrá sed, porque su necesidad más profunda será saciada en Dios. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, cuando dijo a la mujer samaritana: «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Esa declaración no solo respondía a la sed física de una mujer junto a un pozo, sino a la sed espiritual que todos cargamos en lo más profundo. En Cristo, encontramos una fuente inagotable que trasciende esta vida y nos conecta con la eternidad. La vida eterna no es simplemente un tiempo infinito, es una calidad de vida en la presencia de Dios. Beber de ese río de agua viva es entrar en un estado de plenitud donde no hay lágrimas, no hay dolor y no hay muerte. La Biblia describe ese lugar como un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la gloria de Dios lo ilumina todo. Allí, el agua simboliza la vida misma que fluye de la comunión perfecta con el Creador. Quizás hoy caminas con sed. Sed de esperanza, sed de paz, sed de propósito. Las aguas de este mundo, las promesas vacías y los placeres temporales, no logran apagar esa sed. Al contrario, dejan un vacío más grande. Pero la fe auténtica pone los ojos en el río eterno, en la fuente que nunca se agota. Esa fe te recuerda que lo que vives ahora es solo una antesala de lo que está por venir. Cuando Dios muestra este río en el Apocalipsis, nos está diciendo: «Hijo mío, hija mía, no pierdas la esperanza. No vivas como si todo terminara aquí. Yo tengo preparado un lugar donde el agua de vida será tu herencia eterna». Esa promesa debe encender en nosotros un fuego de perseverancia. Porque la vida eterna es la recompensa de aquellos que caminan confiando, aunque las pruebas de la vida quieran robarles la fe. Imagina llegar a ese trono donde fluye el río. Imagina beber de sus aguas y sentir que, en un instante, toda tristeza, todo dolor y todo cansancio se desvanece. Imagina experimentar lo que significa vivir sin miedo, sin ansiedad, sin inseguridad. Eso es lo que nos espera, y esa visión debería sostenernos en los momentos en que creemos que no podemos más. El agua como vida eterna también nos habla de pureza. Ese río, resplandeciente como cristal, refleja la santidad de Dios. Nos recuerda que para beber de esas aguas necesitamos ser lavados y transformados por la gracia de Cristo. Nadie puede entrar en ese lugar eterno sin haber pasado por el nuevo nacimiento del que Jesús habló a Nicodemo. La vida eterna no es para quienes buscan atajos, sino para quienes se rinden completamente a Dios. Y aquí está lo hermoso: ese río eterno no empieza solo en el futuro. Su corriente ya puede sentirse en el presente. Cuando recibes a Cristo, su Espíritu comienza a fluir dentro de ti como ríos de agua viva. Es un adelanto de lo que vendrá, una muestra anticipada del cielo en tu vida diaria. Por eso, aunque estemos en un mundo roto, ya podemos experimentar paz y gozo que trascienden las circunstancias. El Apocalipsis nos enseña que este río fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué significa esto? Que la vida eterna no se obtiene por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y gracias a su sangre, tú y yo tenemos acceso a ese río eterno. Cada gota de agua que corre de ese trono está impregnada de gracia, redención y amor divino. A veces pensamos en la eternidad como algo lejano, como un sueño demasiado distante. Pero cada paso de fe que das, cada oración que elevas, cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de rendirte, estás bebiendo de esas aguas. La eternidad no comienza cuando mueres. La eternidad comienza cuando recibes a Cristo y te conviertes en ciudadano del cielo. Este río de agua de vida también nos habla de abundancia. No es un pequeño manantial escondido en la montaña, es un río poderoso que fluye sin cesar. Así es el amor de Dios, inagotable, incontenible, infinito.
Cuando pienses que tu vida no tiene suficiente, recuerda que el río de Dios nunca se seca. Él tiene suficiente gracia para cubrir tus pecados, suficiente poder para sostener tu fe y suficiente amor para llenar cada rincón de tu alma. Al meditar en esta visión, uno no puede evitar sentir una mezcla de asombro y anhelo. Asombro por la belleza de lo que Dios promete y anhelo porque nuestro corazón reconoce que fue creado para ese destino eterno. Nada en esta tierra podrá satisfacer completamente ese deseo, porque fuimos hechos para las aguas eternas del cielo. Ahora, mientras caminas en esta vida, tal vez enfrentes desiertos. Desiertos de dolor, de soledad, de pruebas. Pero incluso en medio del desierto, recuerda que hay un río esperando por ti. Y aunque no lo veas ahora con tus ojos físicos, la fe te permite escuchar el murmullo de esas aguas eternas que ya fluyen desde el trono de Dios. Ese río también nos invita a compartir. Si hemos bebido de las aguas de Cristo, no podemos quedarnos callados. Hay millones de almas sedientas que buscan llenar su vacío en lugares equivocados. Tú y yo somos llamados a guiarlos hacia la fuente verdadera. Somos como mensajeros que dicen, ven, hay un río que saciará tu sed para siempre. El libro de Apocalipsis también nos dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Qué invitación gloriosa! Dios no pone condiciones imposibles ni requisitos humanos, solo pide un corazón sediento y dispuesto. Esa es la belleza del Evangelio. El agua de vida es un regalo, no una recompensa. Tal vez te preguntas, ¿y cómo puedo estar seguro de que beberé de ese río? La respuesta es sencilla, permaneciendo en Cristo, caminando en fe, guardando la esperanza viva en tu corazón. No es cuestión de perfección, sino de relación. Si tu vida está anclada en Él, tu destino está seguro en la eternidad. Por eso, cada vez que leas este pasaje en Apocalipsis, deja que despierte tu fe y fortalezca tu esperanza. Ese río no es un mito, no es una metáfora vacía, es una realidad esperándote. Y lo mejor de todo es que, al perseverar en Cristo, esa promesa se convierte en tu herencia eterna. Hoy quiero animarte a que levantes tu mirada más allá de lo terrenal. No te conformes con beber de cisternas rotas que no sacian. Busca al Dios que ofrece un río eterno. Llena tu alma con la certeza de que lo mejor no está detrás de ti, ni siquiera en tu presente, sino delante, en la gloria eterna donde el río de vida fluye para siempre. Ese río ya tiene tu nombre escrito en su corriente. Y un día, cuando todo lo que conoces en este mundo haya pasado, estarás allí, junto al trono, bebiendo con gozo de esas aguas cristalinas. Esa es la esperanza que sostiene a todo creyente, esa es la promesa que ilumina nuestro caminar, y esa es la vida eterna que el agua simboliza en la palabra de Dios. Hemos recorrido juntos los 7 símbolos del agua en la Biblia, y cada uno nos recuerda que nuestra fe no es estática, sino dinámica, viva, refrescante y llena de propósito. Así como el agua limpia, sacia, da vida y abre caminos, así también Dios obra en tu vida cuando decides creer, confiar y permanecer en Él. Hoy ya no puedes mirar el agua de la misma manera, porque detrás de cada gota hay una enseñanza espiritual que te conecta con el corazón del Padre. Y si este mensaje habló a tu vida, quiero invitarte a que no te quedes con esta bendición solo para ti. Suscríbete ahora mismo al canal Revelaciones Sagradas, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite ser fortalecido en la fe. Porque cuando el agua de la palabra y del Espíritu corre en nosotros, no se estanca, se desborda. Y juntos podemos llevar esperanza, poder y salvación a muchas más personas.